Vamos a hacer la review del iPhone 13 en 2024, casi 2025. Entonces bien, vamos a empezar primero hablando un poco sobre el diseño que tenemos aquí. Podemos ver que tenemos sus dos cámaras, cada una de 12 megapíxeles. Tenemos aquí las cámaras en diagonal. Este fue el primer teléfono en incluir las cámaras de esta forma, porque el iPhone 12 las teníamos como siempre lo habíamos tenido, como en el iPhone 11, una arriba de la otra. Tenemos por acá arriba lo que es el flash, tenemos por acá lo que es el micrófono. Ese micrófono sirve para cancelación de ruido y también para cuando estemos grabando video en sonido estéreo. Tenemos por aquí abajito el logo de la marca. Por este lado tenemos lo que es el botón de encendido, apagado y de Siri. Por acá tenemos antenas. Por la parte de abajo tenemos lo que es el parlante o la bocina. Por acá tenemos el puerto Lightning. Aquí no vamos a tener puerto USB-C ni nada de eso. Por acá tenemos lo que es el micrófono. Por acá tenemos otra antena. Por este lado de acá tenemos la bandeja para la tarjeta SIM. Por acá tenemos otra antena. Por acá tenemos los botones de subir, bajar volumen. Tenemos el típico switch para colocarlo en silencio. Por acá tenemos otra antena. Por la parte de arriba no tenemos nada. Otra antena y nada más. Por la parte del frente tenemos ya una pantalla de 6.1 pulgadas. También tenemos por acá en la parte del frente lo que es el típico notch. Vamos a desactivar el modo oscuro. Este también fue el primer teléfono en tener el notch un poco más pequeño, porque el iPhone 12 venía con el notch más grande. También hay que tener en cuenta que el notch, al ser un poco más pequeño, como que le han hecho un poquito más ancho. Eso lo vamos a ver ya más adelante cuando hagamos la comparación con el iPhone 12. Así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. A algunas personas les gusta el notch, como que les da un poquito de identidad, porque al tener el teléfono así de frente vemos este notch, ya sabemos que es un iPhone. A otras personas simplemente no les gusta el notch. Entonces pues bueno, sé que les guste o no les guste, eso ya es cosa de cada quien. Déjame saber si a ti te gusta el notch, si no te gusta. Hay personas que les parecen que es demasiado feo, hay otras personas que les parece que es muy bonito, así que pues déjame saber si a ti te parece bonito o no. En esta pantalla vamos a tener tecnología OLED, los negros son píxeles completamente apagados, podemos verlo aquí. También pues con esta pantalla vamos a tener una tasa de refresco de 60 Hz. Eso de tener pantalla con 120 Hz, pantalla ProMotion y así, son para los modelos Pro del iPhone 13 Pro en adelante. Igual en el iPhone 14, en el iPhone 15 y hasta en el iPhone 16. Por alguna razón lo he dejado solamente para los modelos Pro, pero bueno, ya es cosa de Apple. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba de la calidad de imagen que tenemos en esta pantalla. Vamos a poder ver videos hasta en 4K. Vamos a estirarlo hacia un poquito. Vamos a mirar por aquí la calidad de imagen que tenemos en esta pantalla. Este video está en 4K y este video está siendo grabado también en 4K, así que pues ahí más o menos se hacen una idea de la calidad de imagen tan buena que tenemos en este dispositivo. De por sí las pantallas, a pesar de que no son hechas literalmente por Apple, son de muy buena calidad. Tenemos colores bastante bonitos, bastante vivos, sin llegar a saturarlos demasiado. Vamos a mirar más imágenes por acá. Mira nada más, por ejemplo, los verdes aquí como se ven de bonitos, los azules. Vamos a mirar por acá más adelante. Mira nada más la calidad de imagen que tenemos. En caso de que no les guste que el notch se meta como en el video, porque de pronto les estorba o lo que sea, pues simplemente no lo estiran, lo dejan así. Como tiene píxeles apagados en estas zonas, pues no se va a ver para nada. Déjame saber cómo te parece la pantalla del iPhone 13. Si este teléfono tuviera 120 Hz, seguro que sería mucho mejor, pero pues nada que hacer. En cuanto al sonido, tenemos doble parlante estéreo. Tenemos uno en la parte de aquí al frente, arribita del notch, mira ahí lo puedes ver. Y otro en la parte de abajo, el que les mostré al principio. Entonces vamos a escuchar aquí un pequeño ejemplo. El sonido es fuerte, el sonido es claro, el sonido es nítido, tenemos buenos bajos, buenos agudos. Hay que tener en cuenta que el parlante abajo es el encargado de los graves y el parlante arriba de los agudos. También algo que he escuchado mucho es que hay algunas personas que dicen que no les gusta que el sonido sea así, porque dicen que la bocina de abajo suena mucho más fuerte que la bocina de arriba. Pero es que lo que pasa es que así es como debería de ser el sonido, porque fíjate, por ejemplo, tú estás viendo alguna película, alguna serie, tienes el teléfono de esta forma, claramente vas a escuchar mucho más fuerte este de aquí arriba, porque está apuntando directamente hacia tu oído izquierdo, mientras que este de acá pues no está apuntando directamente hacia tu oído, porque el sonido sale derechito hacia la derecha, hacia esta parte de acá. Entonces claramente este parlante de acá abajo debe de sonar más fuerte que el de arriba.
O pues bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Déjame saber tú qué piensas de eso. Si también piensas lo mismo que yo acerca sobre este tema del sonido. Ahora sí, entonces vamos a hablar un poco en cuanto a las cámaras. Como les había dicho al principio, tenemos dos cámaras de 2 megapíxeles y tenemos la cámara selfie o la cámara frontal de 12 megapíxeles también. Vamos a hacer aquí un pequeño repaso como siempre a la interfaz de la cámara. Por acá tenemos lo que es la cámara rápida. Por acá tenemos lo que es la cámara lenta, por acá tenemos lo que es el modo cine. Este también fue el primer teléfono en incorporar el modo cine. Por acá tenemos lo que es el video, que vamos a poder grabar videos hasta en 4K a 60 fotogramas por segundo. Por acá tenemos lo que es el modo foto. Por acá tenemos lo que es el modo retrato, que aquí vamos a tener 6 tipos de iluminación diferentes. Lo mismo aplica para la cámara frontal. Por acá tenemos lo que es la fotografía panorámica. Tenemos lo que es la cámara ultra gran angular y la cámara gran angular. Aquí no vamos a tener la cámara telefoto, teleobjetivo, pero de igual forma vamos a poder hacer zoom digital hasta por 5x. Para el apartado de la foto, bueno, ahí tomé una foto sin querer. Ya para el video vamos a tener exactamente las mismas funciones, pero aquí vamos a tener solamente un zoom hasta de 3x. En cuanto al modo cine, no vamos a poder hacer zoom, ya así como está, así se queda, va a ser en la cámara gran angular. Por acá en la cámara lenta también vamos a poder utilizar lo que es la ultra gran angular y la gran angular. En la cámara rápida también. Si venimos por ejemplo acá en el modo foto, en el modo fotografía y deslizamos de abajo hacia arriba, vamos a tener más funciones. Por acá tenemos lo que es el flash, por acá vamos a tener lo que es la fotografía live, por acá vamos a tener lo que son los estilos fotográficos, y aquí vamos a tener este que sería como el estándar, por acá vamos a tener este que sería como el contraste, por acá este que sería como un poco más colorido, por acá tenemos lo que es cálido, la imagen nos va a salir un poquito más como amarillenta, a eso se le llama cálido, y por acá vamos a tener lo que es el tipo frío. Las imágenes nos van a salir un poquito más como azuladas. Si les gusta de pronto que las imágenes sean como muy vivas o muy coloridas, pues simplemente utilizan este de aquí y ya está. Por acá vamos a tener lo que es el tamaño de la fotografía. Vamos a poder utilizar el 1:1, que sería la cuadrada. Perfecto como para Instagram o redes sociales. Por acá vamos a tener el 4/3, que este es el que viene por defecto. Y por acá vamos a poder utilizar el 16/9. Por acá tenemos lo que es la exposición, vamos a poder hacer la imagen un poco más iluminada y por acá la vamos a poder oscurecer un poquito más. Por acá vamos a tener lo que es el temporizador, vamos a poder tomar fotografías hasta por 10 segundos. Y por último vamos a tener lo que son estos filtros. Entonces para poder tomar la fotografía, como siempre, vamos a poder tocar el botón de obturador, vamos a poder tocar también los botones de volumen para tomar la fotografía. Si queremos hacer como un pequeño video tipo historias, presionamos aquí el obturador y lo dejamos ahí hundido. Entonces como puedes ver, ahí ya está grabándonos un pequeño video. Si deslizamos hacia arriba vamos a poder hacer zoom, y si deslizamos hacia abajo vamos a quitarle el zoom. Aquí estamos en la cámara ultra gran angular y aquí estamos en la cámara gran angular. Si deslizamos hacia nuestra derecha vamos a poder bloquear el video y va a seguir grabando solo. Si mientras estamos grabando un video queremos tomar alguna fotografía, vamos a poder tocarle desde este botón y ahí ya nos hace una foto mientras estamos grabando el video. Si queremos hacer una ráfaga tenemos que presionar y deslizar rápidamente hacia nuestra izquierda, entonces lo hacemos de esta forma. Este teléfono lo tengo actualmente con iOS 15, pero para las personas que de pronto no sepan, con iOS 18, si estamos grabando un video, vamos a poder pausar el video, vamos a poder cambiar de escena, vamos a poder cambiar hacia otro plano, lo que queramos, y vamos a poder volver a resumir o volver a que siga grabando el teléfono solo. Pero pues eso es una función de iOS 18, en este momento pues no lo tengo aquí instalado, entonces por eso no puedo mostrárselos. También otra cosa es que con este teléfono vamos a tener lo que es el modo noche en todas las 3 cámaras, las 2 cámaras principales y la cámara frontal. Vamos a poder tomar fotografías hasta por 10 segundos. Le tocamos aquí podemos colocarlo hasta máximo 10 segundos. Si utilizamos la cámara ultra gran angular, exactamente lo mismo. Si utilizamos la cámara frontal, también vamos a poder tomar la fotografía en modo noche hasta por 10 segundos. Sino que pues en este momento me está notando mucha iluminación. Mira, ahí más o menos puedes verlo. Entonces ahora sí vamos a mirar algunas fotografías y algunos videos que he hecho con este teléfono. Todas las fotografías que estás viendo en este momento están sin editar, exactamente así como las tomé, así mismo las están viendo ustedes en pantalla.
Algo que quiero decir es que las fotos y los videos en modo noche son muy buenos. En esta parte de aquí estaba en un lugar bastante oscuro y fíjate nada más todo lo que nos alcanza a capturar. Hay que tener en cuenta que en zonas mucho más oscuras sí que vamos a perder algo de detalle, bueno, bastante detalle de hecho, puedes verlo aquí. Pero si es en un lugar donde no está tan oscuro no vamos a perder tanto detalle. Sino que fíjate por ejemplo que por acá está la iluminación hacia este lado, o sea prácticamente alrededor de este parque. El parque es bastante grandecito, entonces toda esta iluminación que tenemos por acá no llegaba hasta esta parte. Así que esta zona de aquí era muy oscura. Y pues fuera de eso, fíjate nada más toda la información que logró sacarnos. Incluso hasta el cielo, me parece que se ve bonito. En esta parte de acá también. Déjame saber cómo ves las fotografías y los videos de este iPhone 13. En pleno 2024, casi 2025, déjame saber si te parecen buenas o si no te parecen tan buenas. En cuanto al software, pues como te digo, este teléfono actualmente tiene iOS 15. Me sale aquí disponible iOS 17 y pues también claramente lo puedo actualizar a iOS 18. Pero personalmente todavía no lo quiero actualizar porque ya más adelante voy a comprar otro iPhone 13 que esté actualizado a su última versión y vamos a hacer algunas comparaciones en cuanto al funcionamiento, qué funciones nuevas han agregado. También vamos a ver en cuanto a rendimiento, si es verdad que los ponen un poquito más lento con nuevas actualizaciones o no. Y también vamos a ver en cuanto a batería, si de pronto este con iOS 15 dura más o si dura más el que tiene iOS 18 o iOS 19. Bueno, es que sinceramente no sé cuándo comprar el otro, pero pues tengo pensado hacerlo bien, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Este teléfono salió con iOS 15. Actualmente hemos actualizado a iOS 16, iOS 17 y ya vamos con iOS 18. Así que pues apenas vamos 3 actualizaciones grandes. Y normalmente los teléfonos de Apple actualizan entre 5 6 años. Así que deben de quedarle más o menos unas 3 a 4 actualizaciones grandes. Así que actualizaría a iOS 19, iOS 20, iOS 21, quizás a iOS 22. Eso no lo sabe nadie, pero pues es un cálculo aquí que más o menos hacemos. Así que si piensas comprarte o piensas tener un iPhone 13 para que te dure mucho tiempo, definitivamente es una buena idea. Pero actualmente con iOS 18 tenemos todas las funciones disponibles. No es que le hayan hecho algún tipo de recorte, que algún teléfono pueda hacer unas cosas y otros no. Actualmente no pasa nada de eso. Por ejemplo, con el iPhone 8, iPhone X, sí que le hicieron algunos recortes en cuanto al software, pero hasta el momento al iPhone 13 no le han hecho ningún tipo de recorte. Así que pues bueno, estas son buenas noticias. Ya esperemos que en las próximas actualizaciones no les hagan ningún tipo de recorte. De igual forma, en caso de que lo hagan, pues aquí estoy yo para comentárselos. Con este teléfono vamos a tener lo que es el Face ID, que sinceramente cada vez lo van mejorando más y más. Ya para desbloquearlo de esta forma, sí ya no sería posible. Sería ya como voltearlo un poquito de esta forma y podemos ver que me desbloquea. Hay que tener en cuenta que acá tengo el iPhone 15 Pro Max tapándome una parte de la cara y también tengo por acá más abajo el micrófono tapándome otra parte de la cara y aún así puede desbloquearme. Cosa que por ejemplo con otros teléfonos no pasa de esta forma. El Face ID te va a funcionar bien sin importar la condición de luz que tengas. Si estás en algún lugar muy oscuro te va a funcionar bien. Si estás en algún lugar muy iluminado también te va a funcionar bien. Incluso si tienes gafas de sol, lentes o lo que sea, te va a funcionar bien. Incluso también si tienes un tapabocas o un cubrebocas, como puedes verlo aquí, simplemente activas esta opción, te va a hacer un nuevo reconocimiento con el tapabocas puesto y listo. Ya en cuanto a la batería, este teléfono me ha llegado a durar todo el día, pues con el uso que yo le doy. Hay que tener en cuenta que el uso que le doy yo puede que sea diferente al uso que le das tú. Hay personas que lo utilizan solamente para juegos, están jugando todo el día, toda la noche, claramente la batería te va a durar menos. Si vas a estar utilizándolo como para redes sociales, ver videos, ver películas, ver series, te va a durar bastante bien. Pero pues vuelvo y te recuerdo que este que yo tengo aquí en mis manos está en iOS 15. Hay algunas personas que me han dicho que con iOS 18 les dura menos, hay otras personas que me dicen que con iOS 18 les dura más. Así que pues bueno, eso es como algo de suerte, ¿no? Porque a unos les dura menos, a otros les dura más, a algunos le empeora, a otros le mejora. Así que pues bueno, eso ya depende mucho también del uso que tú le des, como ya te dije. Este teléfono tiene una condición de 100%, pues bueno, según lo que nos dice aquí en la configuración, porque al parecer la batería de este iPhone 13 está reprogramada,
porque si lo conecto en TresuTools o en otros programas para ver la condición real de batería, me dice que está en 81%, así que pues vamos a ver qué tanto tiempo me dura en 100% según aquí en la configuración. He visto personas que han comprado teléfonos con baterías reprogramadas, les llega la batería con 100% y en 7 meses ya tienen que cambiarlas porque están en 70%, 72, 73%. Yo solamente espero que ese no sea mi caso, porque de verdad que cambiar una batería de uno de estos teléfonos es algo caro, al menos si le pones una batería original. Consejo: en caso de que tengas un iPhone 13, bueno, sea el iPhone que sea, que tengas que cambiarle la batería, no te recomiendo que le pongas una batería genérica, porque con el tiempo, con el calor que hace, cuando se calientan los teléfonos y estás jugando mucho y todo eso, las baterías se van inflando. Las baterías se van inflando, ya he visto varias personas que les ha pasado eso, así que en caso de que tengas que cambiarle la batería a algún iPhone, siempre colócale una batería original. Es mucho más caro, sí, pero al menos vas a tener la garantía de que no se te va a inflar, que te va a durar como es. En cuanto a rendimiento, en este teléfono tenemos lo que es el procesador A15 Bionic, vamos a verlo aquí mismo, y tenemos 4 GB de memoria RAM. Ya para los modelos Pro tenemos lo que son 6 GB de memoria RAM, pero de igual forma con 4 GB es más que suficiente para la gran mayoría de personas. Abrir aplicaciones es bastante rápido, como puedes verlo aquí. De igual forma pues ya tengo varias pruebas de rendimiento en mi canal secundario de SpecTest. Fíjate nada más, las aplicaciones abren rápido, tenemos buenas animaciones, no tenemos trabas, no tenemos lagueo. Pero vuelvo y te repito, con iOS 15 en algunas ocasiones algunas personas me dicen que con iOS 18 si han tenido algo como de trabas o de lagueos. Fíjate nada más el rendimiento que tenemos aquí. En cuanto a las aplicaciones de redes sociales, seguimos por acá en YouTube. Bien, fíjate que las aplicaciones abren rápido, por acá en Snapchat, por acá en Spotify. Bien, podemos ver que el rendimiento sigue estando bastante bueno. Aquí en TikTok, desde aquí subo mis videos. Anteriormente lo hacía desde el iPhone 8 Plus, que por aquí lo tengo, pero ya he cambiado como el iPhone 8 Plus al iPhone 13, porque es que este era mi teléfono secundario, pero pues ahora que tengo el iPhone 13 ya lo he cogido como mi teléfono secundario. Entonces al momento de yo publicar alguna historia, algún estado, videos aquí en otras redes sociales, lo hago directamente desde el iPhone 13. Por aquí si le vamos a agregar efectos, filtros y todo eso, no vamos a tener ningún tipo de trabas o ningún tipo de problemas. Si vamos a grabar contenido directamente desde la aplicación de TikTok, no vamos a tener ningún tipo de problemas tampoco. Para ver el contenido pues muchísimo menos. Entonces podemos ver aquí el rendimiento que tiene, bastante bueno, es bastante rápido. Para juegos sería exactamente lo mismo, ya he probado estos juegos que están por aquí. Vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Vamos a ver cómo estarían las cosas en cuanto a números. Esta fue la primera prueba que hice. Yo hago las pruebas varias veces porque pues espero a que el teléfono se enfríe y vuelvo y la hago. Y el resultado más alto sería este de aquí. Tenemos un resultado de 1.308.387 puntos para el Antutu. Y ya para el Geekbench podemos ver acá abajo iPhone 13, iOS 15.6.1. Esta fue la última actualización de iOS 15. Tenemos para el single core 2.264 puntos y para el multicore 5.457 puntos. Podemos ver que los números todavía están bastante altos. Así que pues por parte del rendimiento no tienes nada que preocuparte con este teléfono. Las aplicaciones abren rápido, las aplicaciones se mantienen abiertas a pesar de que solamente tenga 4 GB de memoria RAM. Pero pues de igual forma recuerda que el sistema operativo está bien optimizado, entonces las aplicaciones las mantiene abiertas. Así que pues en cuanto a eso no vas a tener ningún problema. También algo que hay que tener en cuenta es que con este teléfono vamos a poder pegarle accesorios en la parte de atrás, ya sea un cargador portátil, una batería o un cargador inalámbrico. Simplemente venimos, lo pegamos y ya, ahí se queda pegado. Algo también que me han preguntado o que me han dicho es que si hay que colocarle fundas para poder pegarle los accesorios, y la respuesta es que no hay que ponerle fundas. Eso hasta el momento es como cosa de Android, ¿no? Porque en teléfonos Android es donde sí he visto que les ponen como unas fundas que replican el MagSafe y ahí es donde ya le pueden pegar los accesorios. Con los iPhones no es necesario, simplemente se lo pones y ya. Bien, y pues entonces por el momento eso sería todo por este video de hoy. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. En caso de que yo no pueda responderte, seguramente va a haber otra persona que sí lo haga. En algunas ocasiones me demoro un poco en responder, pues es porque estoy ocupado en otras cosas. Entonces pues en caso de que tengas alguna pregunta, alguna duda y yo me demore en responderte, seguramente otra persona lo va a hacer. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.